La paz sea sobre todos vosotros. Nos enfadamos con Allah. No entendemos por qué en ocasiones actúa de según qué manera con nosotros. No podemos comprender por qué hay gente alrededor nuestra que lo está pasando terriblemente mal. No podemos entender por qué hay tanta injusticia en el mundo. Y nos enfadamos. Y nos enfadamos muchas veces con Allah. Pero yo, más que decir que nos enfadamos con Allah, creo que nos enfadamos con la figura de Dios, con esa representación que nosotros imaginamos sobre Dios. En el Islam, en el cristianismo, judaísmo, bueno, en todas las religiones se tiene una idea de un Dios. A veces lo sientan en una silla en los cielos, a veces lo representan volando, a veces lo imaginan como el padre de otra divinidad. Bueno, ya conocéis, hay mil maneras. Entonces, cuando no entendemos algo o cuando nos enfadamos, dirigimos toda esa rabia, ese malestar hacia alguna de estas figuras. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah del Corán, ni siquiera nos acordamos de él. Es más, yo creo que ni siquiera conocemos qué es él. Si nos vamos al capítulo 112 del Corán, vamos a encontrar lo siguiente: Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, y Allah solo es uno, Allahu samad es eterno, lam yalid wa lam yulad, no ha engendrado ni ha sido engendrado, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, y no hay nada que se le parezca. Realmente, cuando te enfadas o cuando piensas en Allah, te das cuenta que no llegas a eso. No llegas a la unidad absoluta. ¿Cómo la vas a pensar si estamos formados de una dualidad entre el bien y el mal? Está compuesta de dos partes, nuestra naturaleza. Entonces, la unidad absoluta no llegamos. La eternidad, si nosotros todo lo que tenemos alrededor vemos que es finito, la gente que está con nosotros va muriendo, entonces ¿cómo vamos a entender la eternidad? Tampoco. Cuando escuchamos que algo no ha sido engendrado, es decir, que no sale de ninguna parte, ni que de esa cosa tampoco no sale nada, ¿cómo nos quedamos? ¿Qué conocemos nosotros que pueda cuadrar en ese estado o en ese concepto? Y finalmente, cuando nos dicen que no hay nada que se le parezca, significa que todo lo que podamos escuchar, ver, creer, sentir, pensar, cualquier cosa es una imaginación, y que Allah no tiene nada que ver con eso. Entonces, seguro que nos enfadamos con Allah. Con Allah no nos podemos enfadar, porque Allah está por encima de lo que le atribuyen, como dice el Corán. Está por encima de esa figura que nosotros normalmente entendemos como Dios. Otra cosita que es muy curiosa es que lo que más repite en el Corán sobre Allah, su atributo más conocido, es el Rahman y el Rahim, que estas dos palabras contienen una raíz que es la misma y que abarca muchísimos sentidos, pero en el contexto coránico y en los léxicos de la lengua árabe
ya sabéis que es algo que tiene que ver con un cubrir, proteger y alimentar para que algo, ya sea una persona, una cosa, cualquier criatura de Allah, termine desarrollándose y alcanzando el lugar que tiene que alcanzar. Entonces, este atributo tantas veces escuchado por todos nosotros es el Rahman, es el Rahim, es el Rahman, el Rahim. No significa nada más que esa Rahma en un momento del proceso natural o ese Rahma en un momento de alarma. O sea, durante el proceso de desarrollo de la criatura hay un estado de alarma. Esa es la diferencia que hay entre Rahman y Rahim. Pues bien, como podéis ver, esto no tiene nada que ver tampoco con el concepto de compasión y misericordia que escuchamos cuando alguien nos habla sobre religión. Ah, misericordia, es compasivo. Ah, qué bonito, entonces es bueno. No tiene nada que ver con esto. Estamos diciendo que en árabe este término está relacionado y dentro de todo el contexto coránico cuando unimos la estructura. Esto tiene el sentido de un proceso, el ayudar a completar un proceso. Por eso Allah es Ar-Rahman Ar-Rahim, porque hoy en día, ahora mismo, en estos instantes, somos lo que somos por el Rahma o el proceso que Allah ha completado sobre nosotros. Entonces, quitémonos la idea de que a veces nos enfadamos con Allah porque, oye, no está siendo compasivo y misericordioso con nosotros. No tiene nada que ver con todo esto. Allah está fuera de todo lo que puedas imaginar. Entonces, no te molestes ni siquiera en enfadarte con Él. Y esa compasión y misericordia la tenemos alrededor todos, buenos, malos, regulares. Así nos lo dice el Corán. Rahma de Allah abarca todas las cosas, porque todo forma parte de ese proceso. Y cada uno estamos en un lugar que nos corresponde, pero no podemos intentar entender el porqué de las cosas, el por qué suceden las cosas. Aún así, decir que este Rahma también tiene un sentido positivo, aunque se relacione con que te lleguen cosas malas para formar tu carácter y personalidad. En el fondo, el Rahma es una cosa buena. Entonces vamos a esperar ese Rahma, vamos a vivir con la esperanza de que algún día se nos aclaren los sentidos de todas las cosas. Tengamos a Allah delante y recibamos la misericordia esa que entienden las religiones, pero que no es de la que habla el Corán. Al final de todo, después del examen, después de la vida, ahí es donde se obtiene ese Rahma que tanto queremos y que tanto buscamos. Habrá que esperar al final del camino. Venga, mucho ánimo y que la paz sea sobre todos vosotros.